se le descompone el avión y él tuvo que aterrizar de urgencia en un maizal. Su esposa murió en el instante, pero se iba con sus 4 hijos, con 3 hijos, de los cuales los 3 se accidentaron y él también tuvo una fractura de clavícula. Entonces se dio cuenta que lo sacó a sus hijos y tuvo que parar un auto para que lo lleve al hospital. Cuando llegó al hospital, ¡oh sorpresa! Se le encontró que estaba cerrado. Él ahí se dio cuenta que la atención en el prehospitalario de estos pacientes politraumatizados era muy difícil. Entonces se junta con un amigo y inventan un sistema que lo presenta a la Asociación Americana de Cirugía y el programa que se llama ATES, que si algún día cuando se reciban lo pueden hacer, háganlo porque es muy conveniente. Fíjense si nosotros evaluamos un poquito qué es lo que pasó con la epidemiología de los datos del 2018, fíjense qué problema muy grande que tuvimos. Fíjense, por ejemplo, en el 2018, en Corrientes, señores, se murieron 298 pacientes, en el Chaco 238, en Buenos Aires se murieron 2.158. Es decir, que hubo un promedio diario de muerte de 20 personas que se murieron todos los días en este país. ¿Ah? Fíjense, si nosotros comparamos con otros países, y fíjense, en Suecia, en los 90, es una estadística, fíjense que en Suecia, en el 90 se murieron 772 y en el 282. Fíjense, en Estados Unidos en el 90 se murieron 44.597, en el 2014 32.600. Fíjense, en España de 9.000 al 14 2.680. Pero qué sorpresa, si ustedes analizan el porcentaje de disminución de muerte, ustedes ven que todos los países, señores, bajaron su porcentaje de muerte. Nosotros no. Fíjense, Suecia bajó el porcentaje de muerte en 63%, España el 81%, Estados Unidos el 27%, Holanda el 59%. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nada. ¿Por qué, señores? Ignorancia de los médicos para tratar esta patología. Fíjense, entonces, podemos decir 3 cosas. Que la enfermedad traumática se ha convertido en una pandemia del siglo XX, con incidencia elevada ahora del siglo XXI, incidencia creciente en la población general, específicamente mayor en jóvenes, en la edad de ustedes, médicos. Primera causa de muerte entre 1 y 34 años, responsable de muchísimas muertes de vida potencialmente perdidas y genera una elevada carga de costos sociales y es la enfermedad olvidada de la sociedad. ¿Ah? Fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos, digamos, mejorar el porcentaje de muerte? Primero, porque hay recursos humanos que están muy limitados. Disculpe. ¿Me hablaron? Sí, quería saber si está pasando un PowerPoint para avisarle que nos está viendo. Ah, la pucha, espera. Sí, estoy pasando un PowerPoint, ¿eh? ¿Nada no se ve? No se ve. Espera un poquito. No está compartiendo la pantalla. Bueno, compartir pantalla, pues. Un segundo, chicos. ¿Podemos? ¿Ven ahí? ¿Están viendo? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, a ver qué sale.
Un metro para arriba. Bueno, entonces, esperen un poquito. Eso, ahí está. Entonces, ustedes ven, están viendo la mortalidad total comparado con otros países. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí, ahí sí. ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes ven que en la Argentina fue el único país que no pudo disminuir de muertes. Si ustedes, por ejemplo, Suecia, en el 90, Estados Unidos en el 90, 44.600 y en el 2014, 32%. Pero fíjense una cosa, la disminución de los porcentajes. Señores, fíjense que los otros países bajaron. Suecia 63, el 27, España en el 90, 7.000, 7.100, 2.000, 7.500, 2008, 8.200, 2012. Y eso es por, entonces, le vuelvo a repetir, esta cosa es la enfermedad traumática, es una pandemia del siglo XXI y del siglo XX. Hay una incidencia muy grande en la población general, es una causa importante de muerte, hay un número de vidas potencialmente perdido y que genera costos sociales y económicos. Y es lo que se llama la enfermedad olvidada de la sociedad moderna. ¿Y por qué pasa eso, señores? Pasa eso, primero, porque recursos humanos limitados. No todos saben manejar estos pacientes. Primero. Segundo, complejidad de los escenarios. Y ustedes ven cómo tenemos que rescatar los pacientes, por ejemplo, en un accidente de avión, en grandes quemados, en derrumbes, en accidentes de trenes. Multiplicidad de equipos, hay muchos equipos y no todos tienen los mismos conceptos. No hay protocolos estandarizados, no hay un entrenamiento uniforme. Emergencia, tiempo dependiente, sistema organizado del trauma, no hay un sistema que todo el mundo, todo el país tenga el mismo problema. Recuerden este relojito, fíjense que dice 10 minutos. Ahora, ¿por qué? Entonces, hay que analizar 3 cosas o 4 cosas. ¿De qué va a depender que estos pacientes puedan mejorar? Primero, analizar la biocinética del tratamiento, del accidente, mejor dicho, el tiempo que se tarda desde que dan aviso hasta que llega la ambulancia, va a depender de la capacitación y del centro hospitalario categorizado para recibir de vuelta a esos enfermos. ¿Tá? Fíjense, esto se lo había explicado porque yo le escuché el otro día a Eduardo cuando le estaba explicando. Hay que tener 3 prioridades inmediatas. Primero, señores, ustedes no se pueden ir a meter si los llaman y hay un incendio o hay un escape de gas, si no hay la seguridad. Entonces, lo que primero uno tiene que hacer cuando uno rescata estos pacientes en el prehospitalario, la seguridad. Primero, evaluar la escena, evaluar el equipo, evaluar el número de víctimas, si son únicas, si son limitadas, o si vienen en una ambulancia solo y se encuentran con 40 tipos, tienen que pedir auxilio. Entonces hay que analizar el número de... Después, esto más adelante le vamos a mostrar, es lo que se llama el triaje. Fíjense, ¿por qué yo le vuelvo a poner el relojito ahí? La mejoría de los pacientes que se van a rescatar en el prehospitalario tienen 10, eso se llama los 10 minutos de platino, que es importante, que es distinto, que se llama la hora de oro del rescate de estos enfermos. Esto se va a llevar, y hay una cosa que se agregó nuevo, por eso yo les digo a ustedes, más allá de la TLS, señores, y fíjense, aparece como un número que es X. La X significa control de la hemorragia mayor. Después, la A, ¿se acuerdan ustedes? Adecuado manejo de las vías aéreas. El B, adecuada oxigenación. El C, adecuada ventilación. El C, adecuada perfusión. Y el D, adecuada evaluación neurológica. ¿Está? ¿Me están escuchando bien? Sí, doc. ¿Todo bien? Bueno.
contéstenme porque yo por ahí estoy. Fíjense, cuando analizamos Disculpe, hay un doctor. porcentaje. Disculpe. Se escucha medio entrecortado. Si apaga la cámara, se va a escuchar mejor. ¿Cómo se apaga la cámara? Tiene que, en donde dice comenzar video, si anula la cámara y deja solo el audio, se va a escuchar mejor. Esperen un poquito. Sí, un segundo. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, mejor. ¿Me escuchan? ¿Se ve mejor? ¿Se ve y me escuchan bien? Sí, gracias. ¿Me escuchan? Ahora sí, Javier. Bueno, listo. Entonces, fíjense lo que se llama la curva trimodal de la mortalidad. Fíjense, en los primeros minutos hay una serie de pacientes que tienen distintas lesiones, fundamentalmente lesiones del sistema nervioso central, como ser el tronco, o lesiones de la médula alta, o lesión de aorta o grande y base. Esos señores se van a morir un gran porcentaje. Por eso lo que yo le decía, los 10 minutos que se llaman los 10 minutos de platino. Fíjense, en las 2 primeras horas se pueden llegar a morir los pacientes que son portadores de hematomas intracraneanos, que tienen lesiones de vaso, de hígado o hemorragia. Y a la semana se van a morir se nos van a morir a nosotros los que hacemos terapia intensiva, ya por complicaciones sépticas o por disfunciones multiorgánicas. Entonces, cuando más rápido llegamos, eso se van a beneficiar, es lo que se benefician con los sistemas de trauma bien organizados, capacitados, que conozcan y que sepan hacer, es lo que se llama la hora de oro, señores, la hora de oro. De todo ese porcentaje, hay un 50%, a pesar de que llegamos temprano, qué sé yo, se mueren en la vía pública. Pero cuidados, que con una asistencia adecuada, ese porcentaje que se muere, entre un 20 y un 40%, se podrían salvar. Fíjense, lesiones, las causas inmediatas de muerte en el accidente, como les dije, un 50% se van a morir por lesiones cerebrales, pero los pacientes que se exsanguinan se mueren entre un 30 y un 40%, los que están obstruidos en la vía aérea o la hipoxia entre un 10%, 10 a 15%, pero fíjense, la exsanguinación y la exclusión de la vía aérea y o por hipoxia son causas evitables, señores, son causas que nosotros podemos evitar si conocemos qué tenemos que hacer y si nos preparamos qué vamos a hacer. Fíjense, entonces, a esto hay que hacerle una serie de cosas. Primero, categorizar por triaje, si son accidentes masivos, clasificación cognitiva ponderada, paciente funcional, por ejemplo, para el paciente en particular, hay que saber a dónde derivar. Si yo tengo un accidente en San Roque y le hice las cosas mínimas ahí en el lugar, directamente lo traigo a Corrientes, no lo tengo que llevar a Salá para que me digan llevarlo a Corrientes, lo traigo directamente. Va a depender del traslado, en el traslado va a depender del tiempo y distancia, las condiciones del transporte, puede ser aéreo, terrestre, ambulancia. Entonces, la llegada al hospital es lo que se llama la brecha asistencial. Nosotros tenemos que atenderlo desde el primer momento que asistimos al enfermo, ya sea en la calle, dentro de un auto, de donde sea. Entonces, hay que estar lo que se llama la brecha asistencial. Entonces, para eso, en el manejo prehospitalario, nosotros tenemos que hacer una buena evaluación inicial, tenemos que comenzar la reanimación, después vamos a hacer una segunda evaluación
el triage dividir, eso se lo va a explicar, evaluar en qué condiciones lo vamos a trasladar y fundamentalmente comunicar al hospital que va a referirse qué estamos llevando. Por eso yo le decía, si yo tengo un accidente en San Roque, yo no le voy a llevar a Salada, lo voy a traer directamente a Corrientes, pero ya ahí alguien me tiene que decir, avisar al médico de guardia acá de Corrientes, señores, estamos llevando 2 accidentados con un traumatismo de cráneo, un traumatismo de tórax, abierto, cerrado, probablemente que pueda tener un hemotora o un neumotora. ¿Está? Fíjense, este es un concepto nuevo que aparece hace un par de años atrás y hay 2 elementos que hay que trabajar. Un elemento que se llama stay and play o scan and run. ¿Qué significa eso? Uno de los conceptos era quedarse y hacer, es decir, ¿qué hacíamos antes o qué se hacía? Bueno, se quedaba en el lugar, tratábamos de oxigenarle, le poníamos una vía periférica. El concepto hoy hay que gastar menos tiempo en intervenir y llevarlo más rápido al centro asistencial para lograr un tratamiento definitivo. Si nosotros decidimos por quedarnos y hacer, va a depender de 4 cosas. Primero, de la habilidad del operador. Tengo que tener un operador que me va a hacer un rescate, que sepa hacer una intubación orotraqueal, el tipo de lesión que hace. Yo no tengo que tener un tipo que si me quedo a hacer, va a hacer una hemostasia de una arteria que está sangrando, por ejemplo, y también va a depender de la distancia del centro al hospital adecuado. Yo no me puedo poner, algo tengo que hacer si lo tengo que trasladar de 250 kilómetros de la ciudad. Entonces, algo tengo que hacer. No puedo dejar que un paciente que esté sangrando venga con una arteria sin hacerse una compresión. ¿Ya? Entonces, hoy el concepto es stop and run, es decir, cargar y correr, pero haciendo las cosas mínimas. ¿Está? Entonces, cuando nosotros evaluamos en el lugar del hecho, tenemos que hacer una serie de advertencias. Primero, el nivel del consenso. Entonces, nosotros tenemos que hacer un llamado enérgico. Es decir, responde sí o no, intentar, che, alguien conoce el nombre, se llama Carlos, abrí los ojos, cerrá. Eso es el primero. Segunda cosa, control de la vía aérea y con la columna cervical, elevar el maxilar inferior, apertura bucal, ver si no tiene una necesidad de una vía aérea artificial, proteger la columna cervical, evitando las rotaciones o la hipertensión, y la colocación del collar cervical. Ver la respiración, si hay una ventilación adecuada, bilateral, simétrica, si está normoventilando, si está oxigenándose bien. Y los pulsos, estado de las venas yugulares, piel, relleno capilar y el color. Todo esto ustedes lo tienen que hacer rápidamente, en por lo menos 10 minutos, los 10 minutos de platino, que si usted se le pasa desapercibido, ustedes ven que le intentan oxigenar, pero el paciente está en paro, no le sirve de nada que le estén tratando de tocar un tubo si no hacen todo junto. Entonces, todo esto no debe llevarnos más de 4 o 5 minutos intentar hacer esto y evaluar rápidamente, hacer una evaluación inicial de lo que estamos tratando. Fíjense que cuando yo comencé a hablar, esto de manejo del shock, y fíjense, la palabra shock comenzó hace mucho tiempo, señores. La palabra shock fue acuñada en el año 1743, que lo llamó shock o choque. Pero ¿qué pasó? Después se desvirtuó por un inglés que lo cambió por Cross en el año 1872, y él definió como la manifestación del brusco trastorno de la maquinaria de la vida. Después Warren dijo que es una pausa momentánea en el acto de la muerte. Craig en el 1899 empezó a usar, describió el efecto beneficioso
fluidoterapia, Ballock, ¿se acuerdan de esa famosa película de que el negro era el ayudante? Esta es la historia de él. Él decía que el shock era el fracaso circulatorio periférico por una discrepancia entre el continente y el contenido. Guyton, famoso libro de fisiología, acuña el concepto de oxígeno. Matt Harrywell, un terapista, habla del exceso de lactancia. Fíjense, si nosotros definimos shock, ¿cómo lo definimos? Ahí hay varias definiciones, varios artículos que ustedes lo pueden leer. ¿Cómo se define shock? El shock se define como un síndrome que cursa con un bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular que va a conducir a un trastorno metabólico, celular, con disfunción orgánica, fallo orgánico y muerte. Señores, por favor, recuerden la definición. Cuando se le preguntan en el examen no tienen ni idea. Otra definición, la que preconiza la TLS, anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y una oxigenación tisular inadecuada. Eso es la definición de shock, señores. Fíjense, cuando nosotros evaluamos un paciente shock que lo vamos a rescatar, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿está el paciente en shock? Entonces, después de haber asegurado la vía aérea, que tiene una ventilación adecuada, es importante evaluar cuidadosamente el estado circulatorio para identificar rápidamente las manifestaciones tempranas del shock. ¿Y cuáles son? Si nosotros clasificamos o vemos, yo le voy a hablar específicamente de lo que es el shock hemorrágico para completar los conceptos del doctor Dip, no completar, sino para darle un toque a lo que es el manejo del shock hemorrágico. Ustedes van a ver cuando nos llaman, vemos algún accidentado que tenga otra causa de shock que no sea el hemorrágico. Podemos encontrarnos, excepto que el paciente nos llaman, por ejemplo, en una ambulancia, que el paciente haya tenido, por ejemplo, signos de infección de una semana atrás. Entonces no podemos encontrar que el paciente está en shock, pero ese shock va a ser causado por un proceso infeccioso, entonces vamos a estar en un shock séptico. Eso se agrupan como un shock distributivo, cuyas causas son el neurogénico, el vasovagal, el anafiláctico, el tóxico. El cardiogénico, ¿de qué causa? Por ejemplo, la extrínseca, si estamos en presencia de un taponamiento, una motora de atención. La intrínseca, por ejemplo, si tenemos alguna contusión, algún arritmia, un infarto o alguna ruptura valvular. ¿Está? Fíjense, en la acción hospitalaria, el más común es el traumático. Los pacientes en general que tienen shock traumático generalmente pueden provocar shock, y casi siempre es de origen hemorrágico. Entonces, la causa, este concepto importante, la causa de shock en un paciente traumatizado es el shock hemorrágico, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está? Concepto fundamental. Entonces, en un traumatizado, un politraumatizado, en un accidente que lo vamos a rescatar, no vayan a pensar que está shock esquémico, o no vayan a pensar que es un shock séptico. Es un shock hipovolémico hasta que demuestre lo contrario. Fíjense que yo pregunto, fisiopatología. ¿Qué es la fisiopatología en el shock hipovolémico? Primero, así una cosa muy cortita, una adecuada perfusión, está ocasionado por las falta de esenciales a nivel celular, el sustrato más crítico, por lo que los tejidos no tienen reserva. Entonces, lo que aparece es una isquemia tisular y una isquemia orgánica. Entonces, en la fase temprana del shock se aumenta el consumo de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que va a ocupar la célula, pero la disponibilidad del transporte de oxígeno es incapaz de cubrir los requerimientos metabólicos. Entonces se establece lo que se llama la deuda de oxígeno, y que va a asociarse con una mayor gravedad e irreversibilidad. Fíjense, si nosotros analizamos la fisiopatología del shock, ustedes deben acordarse mucho mejor que yo, por fisiología básica,
que la frecuencia cardíaca más el volumen sistólico igual al volumen minuto. Pero cuidado, señores, ¿de qué va a depender el volumen sistólico? El volumen sistólico va a depender de la precarga, de la contractilidad miocárdica y de la poscarga. Generalmente, señores, en los pacientes que están asociados a un shock hipovolémico, estos enfermos generalmente tienen un trastorno de la precarga, ¿está? Excepto que un enfermo, por ejemplo, un coronario que tuvo tiene antecedentes de una enfermedad coronaria, que tuvo un shock hipovolémico, entonces le cae la precarga, entonces puede tener isquemia miocardia por disminución o aumento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Eso es lo que pasa habitualmente en los pacientes miocárdicos cuando le cae la precarga, ¿está? Fíjense, en la hipovolemia aparecen una serie de cosas. Primero, baja el volumen intravascular, porque hay un aumento de vasoreceptores, disminución de la actividad mecánica. Entonces, esa disminución, una disminución de los mecanorreceptores va a provocar una respuesta a nivel del sistema nervioso antidiurética, un aumento de la CH, eso va a provocar un aumento de cortisol, va a retener para tratar de normalizar sodio y agua. Eso también va a liberar a nivel de simpático al sistema nervioso simpático, aumenta la epinefrina, la noradrenalina, retiene agua y se produce la vasoconstricción periférica. Por eso, señores, nosotros a los enfermos podemos están dolorosos, y también la estimulación corotidia va a contribuir a que haya vasoconstricción periférica. Entonces, ¿cuál es la hemorragia? Tiempo, señores, tiempo. Primero, en la primera etapa, hay una transferencia de líquido del intersticio, o sea, el capítulo, hay una activación del sistema de angiotensina, se reabsorbe sodio, que se distribuye por el intersticio para tratar de recuperar el volumen intersticial. Eso es lo que se llama vasoconstricción esplánica. Y en la tercera etapa, ahí trata de recuperar los glóbulos rojos. Fíjense, esto es un concepto, escuchen esto bien, todos los tienen hipovolemia. Las catecolaminas van a disminuir la compliance pulmonar, la compliance cardíaca. Ahí están las referencias bibliográficas si a alguno le interesa. Hay también en este artículo muy lindo que sale publicado en un Intensive Care de 2001, ahí está la referencia, hay una respuesta del endotelio a la hipoxemia, entonces hay alteración del glicocáliz, hay pequeñas presencia de microtrombos, y eso hace que haya una alteración del endotelio y eso agrava el shock, ¿tá? Esto es lo que a nosotros nos ocurre frecuentemente. Cuando nosotros vemos que el paciente está en shock, el enfermero nos dice, tranquilo, el paciente tiene 180, 120, 80. Señores, error. Los mecanismos compensadores pueden evitar una caída mensurable de la presión sistólica de hasta un 30% del volumen para el paciente. Entonces, yo cuando tengo un paciente que tuvo un accidente de tránsito y está con 120, 80, se me tienen que parar los pelos. ¿Por qué? Porque el paciente liberó sus mecanismos compensadores para tratando de hacer lo que yo le expliqué desde el punto de vista fisiopatológico, vasoconstricción periférica, para tratar de tener volumen y mantener una tensión estable, una tensión arterial de por lo menos 65. Entonces, si la enfermera me viene y me dice, doctor, tiene 120, 80, yo me tengo que quedar totalmente intranquilo, porque algo está pasando. Para eso, nosotros tenemos que analizar otros signos que son signos clínicos de hipoperfusión. Entonces, la tensión arterial es un mecanismo macrohemodinámico que nos evalúa que el paciente teóricamente, así entre comillas, está bien. ¿Cuál es la otra cosa? Los signos de hipoperfusión que nosotros tenemos que estar muy atentos. Primero, la caída del ritmo de diuresis. 2 o 3 horas le está pasando volumen y el paciente no orina, es porque está hipoperfundido. Entonces, una oliguria de menos de 0,5 mililitros kilo-hora. Hay alteración de la conciencia con presencia de nubilaciones por coma. Hay hipoperfusión cutánea. Si tienen posibilidad de hacer un estado ácido-base, están ya en el hospital, se van a ver que van a estar en presencia de disfunción celular, porque hay un aumento del ácido láctico con caída del exceso de base y la presencia de una acidosis metabólica. ¿Está? Entonces,
Signos clínicos macrohemodinámicos. La tensión arterial sistólica menor de 90, con una tensión arterial media menor de 60. Y si un paciente hipertenso, supónganse ustedes que el enfermo maneja 160 y le aparece con 110, el paciente está hipotenso, algo está pasando, algo está en shock. Entonces, escuchen este concepto. La hipotensión acompaña al shock, no es sinónimo de tensión arterial. Ojo con eso. 50 al 85% de los pacientes presentan shock oculto. Fíjense esto que le habrá enseñado el doctor Reed, se llama la clasificación ATLS. Esto siempre le preguntamos, todos recuerdan y cuando yo le pregunto en el examen parece que con esto se quieren destacar. Pero fíjense, el ATLS clasificó a los distintos tipos de shock y sirvió también para saber qué medidas terapéuticas tenemos que poner en práctica. Fíjense, si nosotros dividimos en 4 clases, ya lo habrán escuchado, si la pérdida es menor de 750, entre 1000 y 1500, clase 2, entre 1500 y 2000, clase 3, y clase 4, más de 2000. Pero fíjense, y por qué yo le vuelvo a repetir, más allá de la TLS, señores, más allá de la TLS. Esto, yo he estado revisando algunos trabajos y han habido muchos trabajos. Hay un Cochrane donde analiza 25.299 pacientes y después otro trabajo que analiza más o menos 7.500, no recuerdo bien el número de pacientes, pues, si quiere alguna le paso la referencia bibliográfica. Señores, esta clasificación solamente se cumple en el 9.3% de los casos. Entonces, por ahí nosotros tenemos un paciente que lo clasificamos como clase 2 y realmente no es clase 2. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que no coinciden. Por ejemplo, un paciente que está en clase 2, por ahí perdió entre 1000 y 1500, pero está con la tensión arterial teóricamente baja o perdió 1500, entonces no coincide. Entonces, lo que hoy se usa, que habría que ver, que también tienen que pensar que también no todas las causas de shock hipovolémico van a responder de causas de sangrado activo. Y ellas son algunas otras cosas que, por ejemplo, alteración en la coagulación, que pueden ser congénitas adquiridas, rotura de vasos, que no lo vemos, de aorta, rotura de vísceras como ser el vaso o el hígado, o externas, infecciones, tumores, sangrado del tubo digestivo, renal o traumatológica. Fíjense, hay otras pérdidas que también son muy importantes acá en la zona en invierno, en verano, le llaman a ustedes en la ambulancia y se van a ver que se encuentran con un abuelito muy chocado y eso va a obedecer a vómitos, a diarrea, pueden ser también causadas por quemaduras o por una insuficiencia. Son 3: la deshidratación, los vómitos y la diarrea. Fíjense, 2 cosas que sí tienen que tener en cuenta y que estos son muy importantes. Les vuelvo a poner el relojito ahí arriba. Y fíjense, ¿cuáles eran las triadas letales del trauma? Las triadas letales del trauma eran en su momento la hipoxia, la hipoperfusión y la hipertensión endocraniana. Eso, señores, es muy importante cuando nosotros estamos asistiendo a un paciente que tiene un traumatismo al cráneo. Pero si estamos asistiendo a otro enfermo, nosotros tenemos que tener 3 cosas. Esto es lo que se conoce, acidosis, hipotermia y coagulopatía, es lo que se conoce como la triada de la muerte. Entonces, si nosotros estamos asistiendo en el medio de la ruta a un paciente que volcó, le sacamos, o el tipo cayó, el paciente está metido en un charco de agua, está frío el agua, entonces tenemos que tratar de evitar que el paciente no se ponga hipotérmico, porque eso va a provocar trastorno de la coagulación y ese trastorno de coagulación va a tener presencia de acidosis. Esto es lo que conocemos como lo que usted dice, la muerte, la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Déjenme un momentito y voy a tomar agua.
¿Están escuchando bien? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Sí, bueno. ¿Están entendiendo o qué está pasando? Bueno, sigo. Sí, Doc, Entonces, esto es lo que se conoce como triada de la muerte, ¿está? Fíjense, entonces hoy al shock, el shock hipovolémico clase 1, clase 2, clase... Entonces lo clasificamos de dos maneras, el shock compensado o el shock descompensado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el shock compensado? Hallazgos. El pulso en el compensado va a estar taquicárdico, pero en el descompensado va a ser una taquicardia marcada mayor de 120 o puede progresar a bradicardia. Prácticamente el paciente va a estar en evidencia que puede hacer una detención circulatoria. La piel blanca, fría, húmeda, la otra va a estar seria. Tensión arterial, señores, en el compensado va a estar normal y en el descompensado va a estar disminuida. El nivel de conciencia o el paciente está en el coma descompensado. Si nosotros metemos esa clasificación de la TLS, van a ver que la clase 1 y 2 van a corresponder a shock compensado. El número, el va a responder a la clase 3, clase 4. ¿Por qué es importante conocer la clase 4? Fíjense que en la clase 4 hay aproximadamente una pérdida de 40%, hay una frecuencia del pulso muy aumentada, caída de la tensión arterial, presión de pulso disminuida, frecuencia ventilatoria está muy aumentada y hay alteraciones en el sistema nervioso. Y ahí, si el paciente tenemos todo eso, se pone en evidencia o se pone en juego la presencia de, del protocolo de transfusión masiva. Pero señores, ustedes cuando están rescatando a un enfermo, no se van a ver que el paciente no van a poder contabilizar, che, perdió 1,5 litros, perdió 500. Para eso, señores, hay que hacer semiología clínica. Y la semiología clínica, ustedes van a ver que se van a encontrar. Si el paciente tiene mal relleno venoso, si está con frialdad periférica, tiene cosas, o le dice que tiene sed, el paciente tiene relleno capilar lento, todo eso y estado ligúrico, ustedes van a ver que el paciente tiene una disminución de la perfusión de los miembros. Si a pesar de eso el paciente persiste, está taquicárdico, tiene palidez facial, tiene descenso ansioso, cianosis, tiene una perfusión del torso, y si el paciente aparte está hipotenso, agitado, letárgico, en coma, el paciente tiene una perfusión, una alteración, una caída de la perfusión del cerebro y corazón. Entonces, si ustedes analizan la curva, la perfusión del shock, la profundidad del shock, y es cuando más profundo sea el shock y se prolonga en el tiempo, se van a presentar en forma inmediata la paciente que se le va a morir ahí en el domicilio, en la calle, en la ruta, en donde sea. Hay un trabajo muy interesante que hace un año publicado en un intensive care que se llama Andromeda Shock. Búsquenlo porque es interesante. Un chileno que evalúa, Glenn Hernández, yo hablé un par de veces con él, evalúa, ¿qué le hace él? Le mide el relleno capilar, agarra un portaobjeto y mira y cuenta. Si el relleno capilar es lento, para evaluar la presencia de alteración de la perfusión. Ese se llama Andromeda Shock el trabajo. ¿Está? Fíjense, acá, gran debate. ¿Sí? Nosotros ponemos el papel higiénico en el baño, ponemos adelante. Entonces, fíjense, abajo hay una cosita que dice en inglés, que lo publicó el doctor Malcolm Fisher. Dice, I don't see pis alone you are. ¿Qué significa? Señores, ustedes pueden usar pis, orina del perro, pero solamente háganlo con cuidado. Háganlo con cuidado. Entonces, eso es un llamado de atención. Si ustedes analizan este trabajo, es una cosa muy importante.
Cuando yo le hablé de shock, fundamentalmente era de shock hipovolémico. Hay este trabajo, un trabajo muy interesante que aparece publicado en un Critical Care del 2018. Entonces, presten atención porque le voy a insertar un concepto nuevo que ustedes lo van a tener en la cabeza y seguramente que no está publicado en los libros clásicos que ustedes van a leer. ¿Tá? Fíjense, nosotros recomendamos, esto es un task force, se llama, se reúnen un montón de expertos de todo el mundo, estos eran los expertos europeos, y dan una serie de recomendaciones. ¿Tá? Nosotros recomendamos iniciar la aplicación de volumen cuando el paciente sangró, debe ser aplicado a volumen. Se recomienda el uso de cristaloides. De los pacientes hipotensos, escuchen bien esto, porque esto lo van a leer en la bibliografía, no lo van a leer en cualquier libro. Lo que se recomienda, señores, es el uso de Ringer lactato. ¿Tá? Solamente soluciones coloides, es decir, albúmina, dextran, lo que sea, cuando el paciente tiene un trauma de tórax. Entonces, esas son las recomendaciones actuales. ¿Por qué ellos se van al Ringer lactato? El componente químico, la solución fisiológica tiene una osmolaridad más alta. Tiene 154 de sodio y 154 de cloro, que le da una osmolaridad casi de 300 y pico. Si ustedes recuerdan, la osmolaridad normal es 270 a 295, que es lo que le permite que el lactato sea más fisiológico. Por eso la solución fisiológica no es tan fisiológica como uno cree. ¿Por qué? Porque el Ringer lactato tiene menos sodio y menos cloro. Tiene 134 de cloro y tiene 134 de sodio. ¿Está? Entonces, la recomendación hoy, 2014 de septiembre del 2021, es usar Ringer lactato. Entonces, cuidado, esto vimos mucho cuando a veces venía mi residente, yo preguntaba qué cantidad de líquido le pasaron, y después le tuvimos que pasar 10 litros, entonces al otro lo veíamos con una acidosis clorémica. Eso aparece cuando usamos varias soluciones, las cristaloides, el fisiológico, el lisofundin, el formalin, se está usando, pero lo que está recomendado es el lactosa con el cráneo si el paciente tiene mucho edema cerebral. ¿Ah? Fíjense qué hipertónico nosotros sugerimos la solución hipertónica, es decir, excepto que él tenga dar solamente soluciones hipertónicas como ser el dextran o alguno de estos cuando tiene un trauma de tórax y si el enfermo está hemodinámicamente inestable. Entonces, hoy, ¿qué es lo que se hacía? Básicamente, ¿qué es lo que se hacía? Prácticamente era lo que se llamaba el aporte agresivo, la clásica agresiva. Entonces, nosotros veíamos un paciente que tenía un traumatismo, un politraumatismo, le veíamos que estaba con 80-50, con una PAN baja, estaba con vasoconstricción, le pasábamos volumen. Esa hora, al otro día le veíamos que estaba todo atravesado por todos lados con quemosis conjuntival. Claro, estaba en ese momento estaba como denso, pero estaba realmente muy sobre. Eso debe ser realizar y los pasos, los trabajos. Muy interesante que evaluaba que los pacientes que requerían o que estaban sobrecargados tenían mayor mortalidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es lo que se usa ahora. Hay que tratar de demorar, escuchen bien, demorar la administración de líquido intravenoso hasta que la hemostasia esté controlada. Entonces, hay reanimación de control de. Entonces, aparece lo que se recomienda ahora. Lo que se llama, fíjense, en el número 2 y en el 1 dice normotensión, tratar de mantener una presión sistólica por arriba de 90 o una PAN mayor a 80. Y lo que se acuñó ahora es
lo que se llama la hipotensión permisiva. Hipotensión permisiva. Tratar de mantener una PAN, una sistólica menor de 90 y una PAN menor de 65. Pero eso no significa que nosotros, si tenemos 40 de presión y está mal perfundido, no, vamos a darle así porque el paciente está con una hipotensión. Pero la hipotensión permisiva significa mantener una sistólica entre 80 y 90, no llevarle a 120, 80, como nos dijo la enfermera, doctor, tranqui, tiene 120. Tratar de lograr una PAN de 65, excepto en 3 causas, que sí o sí tenemos que lograr una PAN mayor a 80 o en 80. ¿En qué caso? En el caso, si ustedes miran, en el caso del paciente que tenga un traumatismo de cráneo, porque si nosotros le bajamos, si la PAN baja, disminuye la presión de perfusión cerebral. En el traumatismo de cráneo, en el traumatismo de la columna y en los pacientes embarazados. En esos, señores, en esas 3 causas, nosotros tenemos que llevarlo a una normotensión. ¿Está? Entonces, recuerden esto. Fíjense, nosotros podemos evaluar qué vamos a hacer. El paciente tiene una ausencia de pulso radial que tiene una tensión arterial muy baja, está con una práctica. ¿Está? Si el paciente si tiene pulso radial presente, la hemorragia es una sistólica de 80 a 90. Pero si eso es asistólica, tenemos que agregarle droga. Fíjense, entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que se llama interna no controlada y control de sangre, lo que se conoce como hipotensión permisiva. Eso es lo que van a leer ahora. Fíjense. ¿Y qué hay que evaluar? Fíjense, nosotros, pero el tasa de sangrado de vaso grueso que está chicoteando la arteria, más o menos va a perder entre 200 y 250. Por eso le ponen los 10 minutos de platín. Hay que ver de edad y respuesta fisiológica compensadora. Entonces no es lo mismo un paciente que reanimamos de un shock hipovolémico, un paciente joven, que un paciente añoso, por ejemplo. Enfermedades predisponentes, fármaco, presencia de un paciente no va a responder por taquicárdica si el paciente toma beta bloqueante, o si tiene un marcapaso, o si son atletas, por ejemplo, un atleta generalmente está con frecuencia baja, o el paciente está embarazada. Pero les quiero hacer referencia a algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense, cuando nosotros analizamos el tipo de fracturas, fíjense, si se rompe una costilla, la pérdida interna más o menos es de 125 mililitros. El radio del cúbito, 250 a 500. El húmero entre 500 a 700. Pero si se rompe el fémur, fíjense que pierde entre 1 y 2 litros. ¿Tá? Y la pelvis es lo que se llama una transfusión masiva. Se pierde 1000 o más si es masiva. Hemos tenido muchas veces. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar para tener evidencia o tener algún elemento que nos ponga en claro el volumen o la cantidad de sangre que hay que mirar la escena donde estamos viendo. Si nosotros no encontramos, nos vamos a una casa y vemos que hay un paciente con una herida de arma de fuego, arma blanca, vamos a ver que se está tirado la cantidad de sangre que nos va a dar evidencia, la cantidad de sangre que el paciente ha perdido. Ojo, eso es sangrado externo, pero el paciente puede estar con un sangrado oculto, puede ser en el tórax, en el abdomen, en el retroperitoneal, la pelvis, fractura de huesos largos. ¿Tá? Entonces hay que tener todo ese tipo de cosas. Fíjense, cuando nosotros evaluamos el paciente, tenemos que hacer entonces lo que se llama el control de la hemorragia
manejo de las vías aéreas, adecuada oxigenación, adecuada ventilación, adecuada perfusión y adecuada evaluación neurológica. Pero se agrega no el ABCD, sino se agrega un elemento que es el X, como el primer elemento a tener en cuenta cuando estamos en presencia de un paciente con una hemorragia mayor. Entonces, el control de la hemorragia. ¿Tá? Fíjense, esto es algo nuevo, esto es algo muy nuevo, esto es algo muy nuevo más allá de la TLS, señores, esto no está en la TLS. Fíjense que ustedes deben saber y se deben recordar que hace un par de años atrás, en Estados Unidos han aparecido muchos atentados, ya sea atentados en las escuelas. Fíjense qué es lo que pasa, Atentado por algún compañero de la escuela que agarra un rifle y empieza a herir a los alumnos, a los profesores, o entra en una sala, entra en un aula y entra a tirar a salva. Entonces, ¿qué pasa? Se reunieron un montón de cosas, un montón de gente, porque ¿qué pasaba? Ellos vieron que un montón de esos pacientes se morían porque estaban mal atendidos. Entonces, se hizo lo que se llamó, ahí ustedes vean, el consenso de Hartford. Lean porque es muy interesante, entren en internet y lean que es muy interesante. Y ellos acuñaron un par de letras. Él se llamó DRI, que ahí está SRI. Entonces, la primera cosa, si la amenaza llega una ambulancia, le avisan, nosotros no nos podemos ir a meter a rescatar a las víctimas si el paciente no se lo bajó, en el sentido de que el enfermo está el sospechoso está con el arma, con el revólver. Entonces hay que, primero, si está súper bien. Segundo problema, si la hemorragia está controlada, debe ser rápida, se le debe hacer una explicación hacia un lugar seguro, es decir, traslado hacia un lugar seguro. Tiene que haber una asistencia médica sanitaria, el transporte tiene que ser a un cuidado definitivo. Y para eso, ellos hicieron una serie de cosas de la experiencia que ellos sacaron en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irán, en Irak, mejor dicho, con algunos elementos. Entonces, fíjense, el que ha viajado por ahí se ha visto en algunos aeropuertos, que se encuentran en todos los aeropuertos. Uno ve, inclusive eso en Estados Unidos aparece la presencia de los cardiodefibriladores. Ustedes van a ver en el subte, en la entrada de los subtes, en la entrada de las estaciones de trenes, están colocados. Este consenso está ahora preconizando, así como ustedes ven en una cajita donde está el cardiodesfibrilador, hay algunos agentes, algunas cosas como ser los agentes hemostáticos. Entonces, esta experiencia ellos lo tomaron en cuenta de las guerras que yo le comenté. Entonces, ahí adentro de esa cajita hay lo que se llama la gasa de combate. Entonces, uno ve que está, generalmente son accidentes traumatizados o heridos de arma de fuego en los miembros. Entonces, cuando llegaba la ambulancia, el chico se moría ahí en el lugar porque se desangraba. Entonces, así, abren, rompen, como si fuese un cardiodefibrilador, sacan gasa hemostática y le hacen. Esta gasa hemostática es un mineral inerte, está derivado de la arcilla, no es alergénico y no contiene proteínas humanas o animales. Entonces le hacen como un parche. Yo ahora les cuento cómo hay que hacer. ¿Está? Fíjense, la otra cosa que pusieron para tratar de controlar la hemorragia mayor, distintos torniquetes. Y ahí ustedes ven los torniquetes para miembro inferior. Entonces, un chico que tiene una herida de arma de fuego en el miembro, rompe la cajita, saca el torniquete y le pone. Eso, así como ahora se está preconizando el señal de la RCP en las escuelas, también se va a preconizar este tipo de cosas para que la población, la gente joven, sepa cómo controlar, ponerle una gasa, ponerle un torniquete.
Este es el torniquete para los miembros. Hay también, discúlpenme, hay también, y fíjense en el artículo que yo le hice, nosotros recomendamos adjuntar un torniquete para salvar la vida y para salvar la extremidad injuriada. Esto hace mucho tiempo se había usado. Lo que pasa es que no eran torniquetes, digamos, estudiados, sino que lo que hacía la gente, le mandaba del interior, por ejemplo, una herida arterial y le hacía un torniquete. Claro, pero le hacía tan fuerte el torniquete que ellos no regulaban, había que ir a cada rato, si no lo mandaban, cuando llegaban al hospital, llegaban totalmente con el miembro necrosado o cianótico o con mucho compromiso vascular, y lo único que quedaba era cortarle la pierna en ese caso. Pero ahora se empezó a usar de vuelta, pero no el torniquete casero que nosotros podemos hacer con viola o con una corbata. Es un torniquete, digamos, es un elemento médico, ¿está? Entonces ellos recomiendan el uso del torniquete. Cuando ponemos, por ejemplo, un control de la gasa en el tronco, por ejemplo, esta es la manera correcta de colocar, es decir, colocar la gasa, esa que yo le dije, la gasa de Kaolin, pero presionando hasta que logre la hemostasia. No poner arriba y sigue saliendo por abajo. Esta es la manera de colocar la gasa de combate. Otra cosa, muchas veces, fíjense, hace poco nos pasó, después yo le voy a mostrar en un trabajo práctico, nos pasó un chico joven que le pasa por arriba un auto y le pone con compromiso de la pelvis. Fíjense, esto se puede colocar, esto es lo que se llama el clan de combate. Esto se pone en la cintura capular, en la pelvis o en el cuello. Estos son los dispositivos de unión. Y otra cosa también que se puede colocar en la pelvis o en el cuello, esto se coloca por la pelvis y se hace como si fuese una cincha, ¿está? Fíjense ahí, eso logra disminuir el sangrado de la pelvis, que como yo le dije, el volumen de sangre que se pierde es arriba de 1000 o logra logra que nosotros identifiquemos para iniciar un protocolo de transfusión masiva. ¿Cuáles son las indicaciones en la colocación de la válvula pelviana? Si hay dolor espontáneo o la palpación suave, cuando hay una amputación traumática por encima de la rodilla, shock clase 3 con fractura de fémur, o que no oriente hacia una cinemática orientadora. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer con el control de sangrado? Primero, presión directa manual. En ese caso, hacer un vendaje compresivo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿la hemorragia está controlada? Sí. Si está controlada, lo llevamos al hospital. Si no está controlada, ahí tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la hemorragia? ¿Está en la extremidad? Torniquete. ¿Está en la unión? Dispositivo ulnar. ¿O está en el tronco? Una hemostasia tópica con presión directa. Cuando tengamos esto controlado, en esta situación lo podemos llevar al hospital. En esta situación es lo que nosotros no tenemos que valorar para controlar la hemorragia mayor, y podemos permitirnos, en presencia de una hipertensión permisiva, tenemos que asegurarnos, como les dije, la oxigenación, la ventilación, que no tenga un neumotórax, que no esté con un neumotórax hipertensivo, que sí, aparte de controlar la hemorragia mayor, debemos controlar cómo está perfundiendo el paciente. ¿Ah? Fíjense, la sangre es un sumo muy especial. Entonces, una de las recomendaciones, este es un trabajo, el primer trabajo que lo publica Sidney Singer, donde, por eso se llama Ringer lactato, donde él preconizaba de todos los elementos que todavía se siguen usando, ¿está? Ahora se hace un poquito más de 2, ¿está? Pero es una solución muy vieja. Entonces, recuerden lo siguiente, el tratamiento efectivo de un paciente en shock hemorrágico
siempre requiere un cirujano con un acceso a un quirófano. Señores, si ustedes van a evaluar un paciente en el show, en el prehospitalario o le llega al hospital, ustedes tienen que derivar al enfermo donde se le pueda solucionar en forma inmediata la causa del shock hemorrágico. Fíjense, esto es otro concepto importante que aparece más allá de la TALS, que es lo que se conoce o cómo se define la hemorragia masiva. La hemorragia masiva se define como el reemplazo completo de la volemia en las primeras 24 horas del evento. Eso cuando necesitamos más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, cuando hay una pérdida del 50% del volumen circulante en 9 horas, o cuando el sangrado en curso provoca una pérdida de más de 150 mililitros minuto. ¿Verdad? Fíjense, hay otras terapias ayudantes más allá de la TLS, que son, este es el ácido tranexámico, que también es un fibrinolítico y se puede dar. Pero tiene 3 indicaciones. La primera indicación, tenemos que estar en presencia de un shock hemorrágico antes de las 3 horas. No podemos hacer, por eso inclusive hay algunos trabajos que aparecen publicados ahora, que después de las 4 horas no tienen ningún efecto. Si nosotros no vamos, tenemos una ampolla de ácido tranexámico, le podemos hacer ya en la ambulancia, cuando lo estabilizamos, le pusimos dos vías periféricas gruesas, y le podemos pasar volumen y le podemos hacer un poquito de ácido tranexámico, le ponemos el torniquete y podemos empezar. Entonces 1 gramo de dosis de carga en 10 minutos y después 1 gramo más durante 8 horas, hasta darle 3 dosis. Fíjense que la cirugía del trauma son algunos de los desafíos más extremos a los que se enfrenta el sistema hemostático de un paciente. ¿Tá? Recuerden eso. Entonces, una de las premisas del consenso de Hartford es hay que stop the bleed, es decir, hay que parar el sangrado y cada glóbulo sí es importante. ¿Tá? Y fíjense, si ustedes analizan, entren a internet, porque esto yo lo saqué de internet, salió ahora la 10ª edición del ATLS y hay alguna serie de recomendaciones que me gustaría conocer o darle a conocer. Por ejemplo, no dar más de 1 litro de cristaloide. ¿Tá? Hay que parar el sangrado lo más rápidamente posible en el caso no responda y el uso de ácido tranexámico. Antes recomendamos, hay un viejo trabajo, no un viejo trabajo, sino un trabajo que aparece publicado en el 2016 que se llama OMEMA se llama, en donde se preconizaba que el uso de sangre debía ser 2-1-1, es decir, 2 de glóbulos rojos, 1 de plasma y 1 de plaqueta. Lo que ahora se preconiza es 1-1-1, ¿está? Y en el caso de transfusión masiva, ¿está? Debe estar muy calificado para darse cuenta cuando analizamos las recomendaciones de la TLS a nivel torácico, es decir, tratar de calificar que el paciente pueda realizar un FAS extendido para diagnosticar neumotórax. La necesidad, antes se decía que el tubo de drenaje en presencia de una motora debía colocarse en el 2.º espacio intercostal, hoy lo que se preconiza es colocarlo en el 5.º espacio intercostal y que debe ser un tubo más grueso, no tan grueso como el que preconizaba. Antes era un tubo entre 26 a 40 French, ahora es entre 28 y 32 French. ¿Tá? Hay que seguir un algoritmo si el paciente tiene una detención cardíaca. En la pelvis, considerar si hay un sangrado, considerar y el paciente va al quirófano, hay que considerar no tratar de hacer la hemostasia, sino colocar un packing. ¿Tá? En los traumatismos de tórax, en los traumatismos de cráneo, tienen que fijarse eso. Hay que tratar de clasificar al paciente de acuerdo al Glasgow. Después yo cuando le dé la clase de traumatismo de cráneo le voy a explicar bien. Y recuerden que hay muchos pacientes anticoagulados por un proceso de fibrilación auricular, tratar de revertir el proceso de anticoagulación. Tener cuidado con el uso de, cuando tratamos un trauma de columna o de trauma o de columna craneal, es decir, tratar de se lo recupere, que no pase las 2 horas, usar la regla de Canadá. Eso es una cosa, léanlo porque es muy interesante,
porque fíjense que antes siempre le preconizábamos que a todo paciente traumatizado había que ponerle el collar cervical. No, si ustedes cumplen la regla y el paciente se moviliza, tiene sensibilidad, léanlo porque es muy interesante. Y bueno, de buscar la transferencia definitiva, así que esta es mi mejor diapositiva, señores, ¿eh? Esta es mi mejor diapositiva, yo se lo muestro siempre a los residentes. La gente piensa, señores, que el éxito no es suerte, señores. La realidad que el éxito es una mnemotecnia, es actitud positiva más trabajo, mucho tiempo, todo eso llevado a la tercera potencia. Esto, pregunta para el nono, me dice mi nieta. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Doc, lo escucho. Se entendió todo. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? Sacarle foto.